¿Quiénes son los Nepo Babies y por qué Internet los odia? Seguramente ya escuchaste o leíste el nuevo término que se está usando para hablar de los herederos de la fama, hijos de adultos exitosos que se han beneficiado del nepotismo en la industria y que, debido a la gran popularidad que han recibido, son señalados como privilegiados. ¿Sabías que Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del mundo por el hecho de pertenecer al clan Kardashian o que Bella y Hadid se presentan como modelos hechas a sí mismas, cuando en realidad su madre las entrenó desde niñas para ser modelos y su millonario padre pagó por todo? En este vídeo te presento a 10 hijos de celebridades que tienen la vida resuelta. Si te gusta el chisme, no olvides de suscribirte. Número 10. Lily Rose Depp es una actriz y modelo que es hija de Johnny Depp y Vanessa. A los 16 años consiguió su primera campaña con Chanel, la misma casa en la que trabajó su madre Vanessa el año antes de hacer su debut cinematográfico junto a su padre Johnny Depp. En un perfil, se sugirió que su camino estaba despejado para ella. Ella también dijo, creo que tengo que trabajar el doble para aprobar, que no soy solo un apellido. No te van a contratar porque tu nombre quede bien en el póster. Número 9. Hailey Bieber, ser hija de una estrella de cine tiene más ventajas de lo que parece. La primogénita del actor Stephen Baldwin y sobrina del 3 veces ganador del Globo de Oro, Alec Baldwin, hizo su debut en la industria del entretenimiento estudiando ballet en el American Ballet Theatre en Nueva York. En lugar de aprovechar la fortuna de su familia para asistir a una universidad prestigiosa, firmó un contrato de modelaje con la agencia Ford Models en 2014 y tuvo un relativo éxito en sus comienzos. Pero fue su romance con Justin Bieber lo que la puso en primera plana y desde entonces las marcas de moda como Ralph Lauren y Tommy Hilfiger lucharon para que protagonizara sus campañas. Con el matrimonio con el cantante en 2018, su carrera se ralentizó y en este momento es mejor conocida por ser la esposa del famoso músico, Justin Bieber. Número 8. Kendall Jenner. Desde hace un par de años, la joven de 26 años ostenta el título de la modelo mejor pagada del mundo. Tan solo en 2021, recibió $40 millones gracias a sus trabajos con los mejores diseñadores. Desfiló en la Semana de la Moda y tuvo increíbles colaboraciones con las marcas de mayor prestigio. Sin embargo, innumerables personas piensan que no se ganó el éxito con esfuerzo propio y en su lugar aprovechó la fama del clan Kardashian para abrirse un espacio en la industria de la moda. Considerando que millones de chicos en edad escolar ven el show de las Kardashians, la familia nos dio un buen ejemplo permitiendo que Kendall abandonara la escuela para ser educada en casa y le dejara más tiempo para formar parte del programa, a la par que Kris Jenner se encargó de trabajar como su manager construyendo su carrera como modelo. La realidad es que ni siquiera se molestó en audicionar para Victoria's Secret porque tenía el trabajo asegurado. Número 7. Gigi Hadid y Bella Hadid son las hijas de la ex supermodelo Yolanda Hadid y el magnate de los bienes raíces Mohamed Hadid. Son el máximo ejemplo de chicas a las que sus padres les construyeron sus carreras a base de dinero y conexiones con las personas correctas. En la época en la que formaban parte de The Real Housewives of Beverly Hills, revelaron que desde que eran pequeñas, su madre controlaba todo lo que comían y vestían con tal de convertirlas en la siguiente generación de supermodelos. Una vez afianzadas en la industria de la moda, su padre dio una entrevista a los medios diciendo lo orgulloso que estaba de ellas y además tuvo la audacia de decir que se hicieron a sí mismas y que no tomaron ni un solo dólar suyo. Y para completar el nepotismo, las ayudó a escalar posiciones a una velocidad increíble. Número 6. Kylie Jenner, la que solía ser la más pequeña y tímida de la familia Kardashian, sufrió una transformación que la convirtió en una diva adolescente de la noche a la mañana. Básicamente, Kylie Jenner le dijo al mundo que si no tienes belleza natural, entonces una montaña de dinero es suficiente para pagar cirugías y tratamientos que la dejaron irreconocible. Aprovechando la fama, a los 18 años lanzó la empresa Kylie Cosmetics, enfocada en vender cosméticos para adolescentes y adultas jóvenes. Aunque se define como la líder del negocio, tiene un ejército de empleados trabajando día y noche fabricando y promocionando sus productos. No obstante, lo más preocupante es que la compañía recibió duras críticas por el tratamiento de los empleados de sus fábricas, que no cuentan con seguro médico y beneficios laborales básicos. Kylie está tan obsesionada con el dinero que durante la Met Gala, cuando fue asignada a la misma mesa que Donatella Versace y Alex Rodríguez, pasó toda la noche hablando sobre cómo su negocio valía $1.000 millones. El ex beisbolista no se contuvo y fue directo a Twitter a explicar lo incómodo que se sintió con la socialité a su lado, hablando solamente sobre lo rica que era. Hace unos meses volvió a estar en el ojo del huracán cuando voló en su avión privado a una distancia tan corta que la aeronave estuvo en el aire apenas 12 minutos. El avión quemó 442 litros de combustible y emitió 1 tonelada de dióxido de carbono en un trayecto que en coche tomaría solo 40 minutos. Número 5. Jamie Lynn Spears es actriz y cantante y aunque no obtuvo su fama de sus padres, sí de su hermana Britney Spears.
En febrero de 2002, a los 11 años, Jamie Lynn actuó en la película dramática de Paramount Pictures, Crossroads. Después de esto, tuvo su propio programa de Nickelodeon que finalmente fue cancelado después de quedar embarazada a los 16 años. Luego, en 2011, Jamie Lynn se mudó a Nashville con su hija Maddie y comenzó a trabajar en un álbum de música country con varios productores locales. En julio de 2021, en una publicación, anunció sus planes de publicar sus memorias y emitió una declaración que decía que había estado desarrollando su libro durante los últimos 12 meses y que permitiría que el mundo escuchara su inspiradora historia. El libro, titulado Cosas que debería haber dicho, se publicó el 18 de enero de 2022. Rolling Stone recomendó el libro, pero destacó que Jamie Lynn utilizó las luchas y la tutela de su hermana Britney Spears para promover su libro, lo cual fue considerado asqueroso. Número 4. Willow Smith y Jaden Smith, hijos del talentoso y adorado actor Will Smith. Lo que sería de esperar es que sus hijos heredarían al menos una pizca de sus habilidades artísticas. Willow Smith definitivamente tiene buenas cualidades musicales, pero es su actitud la que arruina todo lo que hace. Se negó a ser telonera de Billie Eilish, diciendo que había problemas de producción, cuando lo único que ocurrió es que no quería ser opacada por un artista en ascenso. Lo mismo ocurrió 10 años después cuando iba a ser telonera de Justin Bieber y decidió abandonar la gira tras no ser considerada la cantante estrella. En el caso de Jaden Smith, es parecido. Él demostró ser buen actor cuando compartió escenas con su padre en la aclamada En busca de la felicidad. A medida que entró en la adolescencia y adultez, su comportamiento le trajo unos cuantos detractores. Él dijo que no se aprende nada en las escuelas y que todos los jóvenes deberían abandonar la educación. Añadió que las instituciones educativas solo sirven para lavar el cerebro. Los hermanos Smith se ven a sí mismos como un mar de talento y conocimiento cuando en realidad solo son un par de chicos privilegiados que no tienen que trabajar en el mundo real. Número 3. Lourdes León, la hija de Madonna, asegura que su madre es una persona tan autoritaria y restrictiva que tuvo que abandonar a su familia con tal de labrarse su propia carrera. Esta joven de 26 años olvidó mencionar que fue la fama de la cantante lo que impulsó su aventura como modelo y que sin una figura tan grande detrás de ella es imposible que Vogue y los diseñadores de moda se fijaran en ella. Durante una entrevista, se reveló que pagó su propia matrícula en la Universidad de Michigan y explicó que no vive en ninguna de las mansiones de su progenitora. También olvidó mencionar que fue la fortuna de Madonna la que pagó por su lujoso apartamento en Nueva York. Ella sigue diciendo que no es una niña rica sin talento a la que le dieron todo, aunque a decir verdad, sus detractores consideran que solo es una más de la larga lista de celebridades que solo son famosas por ser hijos de otros famosos. Número 2. Kaye Gerber, modelo y actriz, hija de la modelo Cindy Crawford y el empresario Randy Gerber. Hablando con la modelo cuya carrera comenzó a los 10 años con un zapato de Versace, pero que tuvo que esperar hasta los 16 para desfilar en la pasarela. Y tú te preguntarás cómo una chica tan joven alcanzó este sueño. Pues gracias a que es la hija de Cindy Crawford, la supermodelo mejor pagada de los 90 y estrella de la portada de revistas en 18 ocasiones. Estuvo de acuerdo en que su carrera hasta ahora ciertamente se ha visto ayudada por el estatus de sus padres. No niego el privilegio que tengo, incluso si es solo el hecho de que tengo una gran fuente de información y alguien que me da buenos consejos. Solo por eso me siento muy afortunada porque mi mamá siempre bromeaba. Si pudiera llamar para reservar una campaña de Chanel, sería para mí y no para ti. Número 1. Maya Hawke, la actriz, tiene dos padres increíblemente conocidos, Uma Thurman y Ethan Hawke, ambos actores de primer nivel, por lo que su hija tiene una doble función cuando se trata de padres famosos en el mundo del espectáculo. Como resultado ha conquistado Hollywood, desde su papel de ruptura en Stranger Things en 2019, ya que era relativamente desconocida. Antes de esta serie, los fanáticos se sorprendieron al descubrir que ella proviene de un inmenso privilegio. Cuando comenzó a difundirse la noticia, algunos tweets decían que ella es una bebé nepotista. Le dijo a Rolling Stone: siento que la única manera de manejar el tema del nepotismo, que definitivamente me brinda enormes ventajas en esta vida, es que obtendrás oportunidades gratis, pero las posibilidades no serán infinitas. ¿Conoces a otros hijos de celebridades? Deja los nombres en los comentarios para hacer una segunda parte. No olvides presionar el botón de me gusta debajo del vídeo y suscribirte para seguir disfrutando de más curiosidades.